Gloria a Dios. Hermano, vamos a estudiar 7 frases que Jesús expresó en la cruz del Calvario. ¿Cuánta gente han escuchado un mensaje de las 7 palabras? Levante la mano los que han escuchado un mensaje de las 7 palabras, las 7 frases. Una persona nada más. Bueno, eso me anima más para traer algo nuevo, aunque ya esas frases ustedes las han oído muchas veces, porque siempre se predican de ellas aquí y allá. Pero es muy diferente cuando hay un mensaje que se dedica una por una a esas frases. Vemos que el Señor, viernes en la mañana, que es el día donde los judíos comían el cordero de la Pascua, ese mismo día, Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana y quitado de la cruz a las 3 de la tarde, porque a las 6 de la tarde del viernes empieza el sábado, el día de reposo judío. El horario del día judío es diferente al horario de nosotros. En otras palabras, que nosotros contamos el día de 12 de la mañana, es noche, pero es 12 de la mañana. Hasta 12 de la mañana es un día. Pero el horario judío se cuenta de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, para las 6 de la tarde ya empezaba el día de reposo más sagrado del pueblo judío. Entonces tenían que quitar los cuerpos de la cruz. Por esa razón rompen las piernas de los ladrones para precipitar su muerte. Porque usualmente, hermano, las personas que crucificaban, gracias hermana María, duraban de 3 a 4 días colgando en la cruz. Era una muerte agonizante y despacio. Hay que entender que estos no son los primeros crucificados. Cuando yo empecé a leer la Biblia, había oído tanto de la muerte de nuestro Señor crucificado que pensaba que Él había sido uno de los primeros. Pero la muerte de crucifixión era una muerte ya experimentada. Los romanos ya eran expertos haciendo este tipo de muerte. Y fueron los persas, cientos de años atrás, donde tenemos primeros registros que crucificaban a las personas. En el año 300 y pico antes de Cristo, Alejandro el Grande, el rey macedonio que conquistó a todo el mundo, a la mayor parte del mundo aquellos tiempos, en una sola ciudad, en la ciudad de Tiro, crucificó a 2,000 hombres. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las personas que se dedicaban a crucificar, los romanos, el centurión romano que recibe la orden de crucificar a Cristo, los soldados que reciben la orden de crucificar a Cristo, no eran novatos haciendo esto, sino eran gente que ya sabía lo que estaban haciendo. Esto es muy interesante, según prediquemos las 7 palabras, saber todo el historial del asunto, porque inclusive el mismo centurión romano, cuando confiesa que Jesucristo es Dios, lo confiesa por alguna de las razones que yo estoy explicando ahora, que no quiero aclararlas totalmente porque tengo que esperar hasta que lleguemos a esa palabra para que encaje el asunto. Entonces vemos que el Señor es crucificado y en Lucas capítulo 23 tenemos las 2 primeras palabras que Jesús dice de la cruz. Las 2 primeras palabras. La primera de ellas se encuentra en Lucas 23:34. Se supone que esta palabra haya sido dicho alrededor de las 9 de la mañana, unos minutos después que el Señor fue crucificado. Y la Biblia dice, y Jesús decía, Padre, perdónalo por los que no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra, voy a regresar a ella en un momentito. La segunda palabra también se encuentra en el libro de Lucas y es la palabra donde Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra es la palabra que el Señor dirige a María su madre y a Juan que están al pie de la cruz, donde le dice a María, mujer, aquí está tu hijo.
hijo, aquí está tu madre. Tercera palabra. La cuarta palabra es la que Cristo dice desde la cruz cuando carga con todo el pecado de la humanidad y exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra. La quinta palabra, hermanos míos, es cuando el Señor dice: tengo sed. Es la palabra que expresa su humanidad, el hombre humano, en medio de esa tortura. Tengo sed. Curioso que el Señor no dijo: denme agua, sino tengo sed. Es muy importante cuando lleguemos a esa palabra. La sexta palabra es cuando el Señor dijo: consumado es, que significa todo lo que se tenía que hacer con referencia a la salvación está hecho, está terminado. Y la última palabra tiene que ver mucho con lo que acabo de decir, por eso me apuré ahora a decir todo esto. Es la palabra que el Señor dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y el centurión que estaba a los pies de la cruz, cuando dice la Biblia vio estas cosas, que el Señor expiró ahí, dice la Biblia que él dijo: ciertamente este hombre era justo. Esa palabra justo en el griego significa sin pecado. Para nosotros, cuando decimos justo, puede ser una persona simplemente buena, pero no sin pecado. Pero en el griego ahí la palabra es sin pecado. Pero en el libro de Marcos, registra el libro de Marcos que el centurión dijo algo más. Dijo: ciertamente este es el Hijo de Dios, o era el Hijo de Dios. Así que dijo las dos cosas. Y las dijo basadas porque vio que el Señor dio una orden. Aquí me estoy adelantando hasta la última palabra para empatar lo que empecé a decir. En otras palabras, que estos eran soldados experimentados, soldados que habían visto mucha gente crucificada. Por eso le rompen los pies a los ladrones. Y tenemos que entender que no fue así un golpecito, sino que con un marro, con una mandarria, desbaratan todos los huesos, de tal manera donde las arterias del pie se desangran, y así pueden garantizar la muerte de ellos. Porque no podía haber nadie en la cruz después de las 6 de la tarde. Así que ellos tenían que asegurarse que morían. A Jesús no le rompieron las piernas, porque había una profecía que decía que sobre el Hijo de Dios, sobre el Cordero de Dios, ningún hueso sería roto. Y aún los judíos, allá en el libro de Éxodo, cuando Dios le da la orden de que coman el Cordero de la Pascua, les prohíbe que rompa hueso. Le dice: no podrás romper ninguno de sus huesos. Porque ya desde allá Dios estaba profetizando lo que iba a pasar con Cristo en la cruz. Rompen los huesos y las piernas de los dos ladrones para precipitar su muerte. Pero cuando llegan al Señor, ya el Señor había muerto. Y entonces el soldado, para asegurarse, toma una lanza y traspasa su costado. Y sale de su costado agua y sangre. Y entonces los bajan de la cruz. Pero ¿qué tiene que ver esto con el centurión? ¿Por qué el centurión, cuando Jesús dice la última palabra: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu? Y dice la Biblia, y él viendo estas cosas, y el centurión viendo estas cosas, exclamó y dijo: verdaderamente este hombre es justo, sin pecado. Y verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué esa frase de Jesús hizo al centurión confesar que era el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque esa frase de Jesús es una orden sobre la vida y sobre la muerte. Porque este centurión, como estuve explicando, fíjense que él era el jefe de la cuadrilla que crucifica. Si había uno que había visto gente crucificada, era él. ¿Y qué había visto? ¿Qué había visto él? Que todos los hombres que crucificaban pedían una cosa. ¿Saben qué pedían? La muerte. Porque el dolor se apoderaba de ellos y estaban un día, 2 días, 3 días. Y lo único que deseaban era morir, pero no podían morir. Sin embargo, cuando Cristo dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira,
ahí el centurión se da cuenta que aquí hay uno que no es hombre. ¿Me doy a entender? Que aquí hay uno que tiene autoridad para decidir el segundo de su muerte. Y no hay ningún hombre que pueda decidir el segundo de su muerte. ¿Cuánta gente hemos visto en coma 3, 4 días y después de eso los vemos paraditos y sanos? Hermana María, estamos orando por su mamá. Nadie puede determinar, un doctor, te quedan 6 meses y la persona se les desaparece la enfermedad. ¿Cuántas personas robustas, llenas de salud, tropiezan con una cascarita de plátano y se desnucan? Y se acabó. Nadie puede determinar, hermano mío, el instante de la muerte. Por eso este soldado experimentado, que vio tantas personas deseando la muerte y no podían, ahora ve uno que está diciendo: a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Aquí está viendo a uno que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está a uno, hermanos míos, que la Escritura dice que en él estaba la vida de los hombres. No solamente él tenía autoridad sobre su propia existencia humana, sino que el Señor tiene autoridad sobre la existencia de todos nosotros. De todos nosotros. Entonces, por eso esta explicación que he dado al principio concuerda tan bien con la última palabra. Asimismo, hay cosas que están pasando. Cosas que están pasando aquí en las 6 horas de la crucifixión del Señor que concuerdan mucho con los detalles. Pero ahora vamos a la primera palabra. Y dice Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjame decirle, hermano, que esto no es una coincidencia. Que esto que Cristo está diciendo sea la primera palabra, no es, hermanos míos, como pudiéramos decir, algo que pasa así como sin pensarlo. Sino que aquí hay, hermanos míos, una decisión deliberada de Dios. Dios adrede, escoge esta primera frase. ¿Por qué, hermanos míos? Porque lo primero que el hombre tiene que saber es que hay perdón. Que hay perdón. Porque usted puede ser el mejor hombre del mundo y si usted está persuadido que Dios no le perdona, usted nunca va a ser salvo. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que hay una disponibilidad de parte de Dios para perdonar. Porque, hermanos míos, antes de la cruz, si el hombre quería ser salvo, tenía que ser salvo por la ley. No había una disponibilidad de un perdón de pecado así nomás porque tú te arrepintieras, sino que había que guardar la ley. Y aún los judíos, a los que les fue dado la ley, aún ellos no la pudieron guardar. Pero ahora en esta frase, Dios está diciendo: vamos desde ahora por delante a cambiar las leyes de salvación. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que ahora el presidente Obama diga: vamos a cambiar las leyes de inmigración? Puede entrar todo el que quiera. Mira, yo le aseguro a usted que mañana mismo, si el presidente de los Estados Unidos dice: todos los que llegan, bienvenidos, vengan para acá, no necesitan papeles ninguno. Mire, Cuba se queda vacía. Allá en la Plaza Nacional de Cuba hay una estatua de un gran mártir de Cuba llamado Antonio Maceo, que está montado en un caballo, un mulato que peleó en la guerra de independencia contra España. Y está montado en un caballo con un machete en la mano. Y hace años atrás, cuando los cubanos estaban saliendo en barcos y en balsa por el Mariel, le pusieron un cartel a Fidel Castro en el machete de Maceo que le decía: Fidel, cuando salga el último, apaga la luz.
Si Obama dijera, todos los que quieran venir, vénganse. Se quitan las garitas de migración de la frontera. Hermano, medio México está aquí mañana. Mira, se queda el mundo vacío y todo el mundo viene a parar aquí. Y entonces nos hundimos todos porque sería imposible conseguir trabajo y la economía. Pero lo que estoy diciendo es que si la regla para entrar aquí sería eliminada, hermanos míos, imagínense. Eso es lo que está pasando. ¿Ves? Para entrar al cielo había que tener papeles, había que guardar la ley. Las reglas eran tan difíciles, hermanos míos, que entraban unos pocos nada más. Pero ahora dijo Dios, no hay regla. Se acabó. El sacrificio y la sangre de mi hijo, ofrezco el perdón gratuitamente y todo lo que tienen que hacer es venir a recibirlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra de perdón es la primera. Porque es lo primero que el pecador necesita saber. Que Dios está disponible, accesible, dispuesto a perdonar. Y mire el ejemplo que tenemos acá. Porque ¿a quiénes está perdonando? ¿A quiénes les está ofreciendo el perdón? ¿A los discípulos? Esta frase, y si sigo así como voy, yo creo que vamos a tener, usted sabe, hermano, que yo en un año prediqué 30 mensajes de las 7 palabras. Me metí 30 viernes predicando cada viernes las 7 palabras. Y si sigo así como voy, yo creo que nos va a pasar lo mismo aquí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora se puede espiritualizar esa frase como diciendo que en esa frase estamos incluidos nosotros. En esa frase es una frase categórica. Una frase, digamos, una expresión mejor, una frase generalizada. Que Cristo está diciendo eso para todos nosotros. Eso es real. Todos nosotros se nos ofrece este perdón, aunque algunos sabíamos lo que hacíamos. Porque aquí el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchos de nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Así que el Señor ha tenido un perdón más grande que por nosotros. Porque una cosa es que te perdonen porque tú inocentemente hiciste algo que no sabías. Pero muchos de nosotros hicimos cosas que eran malas contra Dios que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero muchas que hicimos, hermanos, no nos hagamos el tontito. Sabíamos muy bien que estábamos mal con Dios. Pero a pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Gloria sea su nombre. Aleluya. Alabado. Mire, no me gusta que las grabaciones sepan que hay poca gente en la iglesia. Pero esta grabación también puede caer en manos de una pequeña iglesia. Y cuando la oigan, quiero que sepan que hay un grupo pequeño aquí en la iglesia hoy. Pero aunque hayamos poco, eso no nos para de alabar su nombre. No nos para de glorificarlo y de gozarnos en la presencia de Dios en esta noche. Sean muchos o sean pocos, el Señor se merece nuestra alabanza. Nosotros hemos separado este tiempo para estar aquí con Él. Aleluya. Así que puede ser una frase que la pudiéramos espiritualizar. Pudiéramos usar su tipología, su representación. En otras palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede ser una palabra profética para todos esos que iban a venir a los pies de Cristo. Que todos supiéramos que el Señor está disponible para perdonarnos. Pero hay algo más real en la frase. Que se está dirigiendo literalmente, realmente a un grupo de personas. Cuando Él está diciendo esto, lo podemos espiritualizar, pero también tenemos que ver que esta frase tiene una realidad. Que se está dirigida a un grupo real. ¿A quiénes se está dirigiendo? A ver, quizás alguien me pueda ayudar aquí. A los que estaban con Él en ese momento. ¿Se estaba refiriendo a los apóstoles? A ver, hermano Feliciano. A los judíos.
¿A quién más? A los que los habían crucificado. En otras palabras, esto es muy importante, porque en este aspecto de esta frase o esta palabra hay una gran importancia. Porque no es lo mismo perdonar a uno bueno que perdonar a uno malo. Es más fácil perdonar a alguien que te está haciendo el bien y un día comete un error, a una persona que te está latigando, te está azotando, te está escupiendo. A una persona que te está diciendo que tú eres un blasfemo, que eres un cobarde, que eres un mentiroso y que no ha tenido ni siquiera un momento de decir algo bueno. Que todo lo que ha salido de la boca ha sido insulto y malo contra ti. No es lo mismo perdonar a uno que erra un día y que ha sido tu amigo, a uno que ha sido tu continuo enemigo, tal enemigo que te ha llevado a la muerte. No es lo mismo. Entonces, en esta frase hay un gran mensaje profundo hacia nosotros, hacia la humanidad que viene. ¿Cuál es el mensaje? Estos son mis peores enemigos. ¿Cuál es el mensaje? Estos son los que menos se merecen el perdón. ¿Cuál es el mensaje? Estos son los que es imposible que califiquen para que agraden al Padre. Pero ¿cuál es el mensaje? Ahora, si ellos quieren, califican. Ahora, si ellos quieren, pueden ser perdonados. Ahora, si ellos quieren, no les cuentan los clavos que pusieron en mis manos. No les cuentan los azotes. No les cuentan las mentiras que dijeron contra mí. No les cuentan los insultos. Ahora, si ellos quieren, yo abro las puertas, las cataratas de los cielos para que reciban el perdón y la misericordia de Dios. Y los que no lo azotaron, los que no los clavaron, los que no le blasfemaron, los que no pecaron contra Dios como estos pecaron, aunque hayamos pecado de otra manera, podemos decir, si Dios está disponible a perdonarlos a ellos, más fácil nos perdona a nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿En qué sentido no sabe lo que hace? Si eran hombres hechos y derechos, conocían la ley. Pero los mismos ritualismos de ellos los había cegado. De tal manera que pensaban que estaban haciendo un bien a favor de Dios. Otro que era así era el Saulo de Tarso. Él mismo lo dice, porque fui perseguidor de la iglesia, pensando que hacía la voluntad de Dios. Pero Dios, dijo él, como un abortivo, se me apareció y tuvo misericordia de mí. Él también hacía algo porque no sabía lo que hacía. Guiado por el odio, guiado por la religiosidad. ¿Qué poder tiene la religiosidad, hermano? Nosotros vemos gente en ciertas religiones que se meten en cosas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan doctrinas tan claras en las Escrituras y decimos, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas puedan creer eso? Y hermanos, es el poder que tiene, que el enemigo injerta y mete en la religiosidad. Y estamos hablando, hermanos, de religiones que se llaman cristianas o que creen en el mismo Dios Padre que nosotros creemos. La religión mahometana, que agarran a una persona y le entizan bombas y dinamitas en su cuerpo y en el nombre del Dios que ellos creen, entran a un restaurante donde hay mujeres, donde hay niños, son gente que no son enemigas de ellos y explotan una bomba y se matan en el nombre de su Dios. Y les prometen que al hacer eso van al paraíso y van a tener 70 mujeres vírgenes. Suena cómico, ¿verdad? Suena cómico, pero es una realidad. Es lo que le prometen. Que van al paraíso y como en esta religión los hombres pueden tener todas las esposas que ellos quieran,
el regalo, el Señor nos da a nosotros coronas. Pero a ellos, esos que se explotan, se revientan y matan lo más que judíos que puedan o gente que no sea de su religión y nos llaman a nosotros infieles, van al paraíso y reciben, según ellos, 70 vírgenes. Imagínese usted, al paraíso para estar en fornicación con 70 vírgenes. Usted se imagina un paraíso así. Cuando el Señor bien claro dijo que cuando en la resurrección no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Refiriéndose a la intimidad y a la vida que pasa, lo que pasa en un cuarto con un marido y una mujer. Porque seremos, dice la Escritura, semejantes a Cristo. En otros lugares semejantes a los ángeles de Dios, que no tienen necesidad de reproducción. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Dios está ofreciendo un perdón incondicional, que el único requisito es recibirlo. Ahora, fíjense que la palabra, el verbo, muy interesante, es una de las pocas palabras donde el verbo está lanzado de una manera continua. De las 7 palabras es una de las pocas, creo que si no me equivoco, creo que es la única donde la Biblia dice y Jesús decía. Porque hay una diferencia entre Jesús dijo y Jesús decía. ¿Pueden entender cuál es la diferencia? Si alguien dice, papá decía, ¿te lo dijo una vez? Era continuo. Gracias, hermano Tito. Y como aquí es un evento, vaya, si estuviéramos refiriendo a la vida de una persona, papá decía. Quiere decir que papá dijo eso muchas veces. ¿Verdad? Era algo que nos recordamos que tu padre decía todo el tiempo. Ese consejo. Aquí la primera frase es, decía. Padre, perdónalo, que no sabe lo que hace. Es muy, muy diferente que algo se diga una vez. Porque si dice una vez puede ser que muchos no lo oigan. Pero el Señor deliberadamente sacando, qué duro debe haber sido para el Señor. Porque las palabras que está diciendo las está diciendo en su humanidad. De parte de Dios, pero en su humanidad. Porque la muerte tiene que ser completamente humana. Pues Dios no puede morir. Dios no tiene muerte. Dios no tiene sangre para derramarla. Entonces su humanidad Él está, dice la Biblia, llevando el castigo de nuestra paz. Si no le duele, no es castigo. Para que sea castigo le tiene que doler. El Señor recibió y le dolió en su carne humana tanto como nos dolería a nosotros unos clavos, un azote, tanto, igualito. Y en medio, después de una noche, porque hay veces que cuando hablamos de la cruz pensamos en el sufrimiento que está pasando allí. Y se nos olvida el sufrimiento que pasó desde la noche antes. En Getsemaní. Mira, hermano, un desgarramiento emocional te puede matar. Una situación emocional te manda al hospital en emergencia con un ataque al corazón. Y Cristo, dice la Biblia, agonizando en gran manera en el huerto de Getsemaní, jueves en la noche, viernes en la madrugada, toda la noche orando, donde dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. El dolor de saber que sus discípulos lo van a traicionar. Que yo creo que fue una de las cosas que llevó al Señor a decirle al Padre, pasa de mí esta copa. Porque todo el tiempo el Señor le decía a sus discípulos que él iba a morir en la cruz. Está escrito en el Antiguo Testamento, horadaron mis manos y los pies, Salmo 22. Está escrito en Isaías 53, el sufrimiento del siervo de Dios, del Cristo. Entonces, ¿cómo ahora? Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó? Yo creo, hermano, que en esa frase de pasa de mí esta copa, una de las cosas que más le dolía al Señor era
no ver la traición de sus discípulos. Que eso le causa tanto dolor que no es que le esté diciendo al Padre, yo no voy a la cruz, yo no voy a morir, sino, Señor, en este proceso de ir a la cruz, en este proceso de ir a morir, ¿tú crees que tú puedes hacer el milagro que ellos no me traicionen? ¿Podrías quitar eso, Padre? Está bien los clavos, está bien el azote, está bien la sangre que tiene que derramarse, porque si no, el mundo no sería salvo. ¿Cómo es que Cristo le va a decir al Padre, quita de mí la cruz? Cuando Pedro le dijo, el Señor le dijo, porque el Hijo del Hombre va a ser torturado y va a ser crucificado y va a ser ofendido por los gentiles. Y Pedro le dijo, no hables así de ti, Señor. No hables así. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tienes tus ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Claro estaba, antes de encarnarse, antes de tomar un cuerpo, sabiendo él que venía a morir en la cruz, que venía a sufrir. Por eso, hermano, cuando el Señor dice, Padre, Abba, Padre, pero si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Creo, hermanos míos, y quizás yo esté equivocado en esta noche, que no se está refiriendo a la cruz. Porque el Señor sabía que tenía que ir a la cruz. Sino que se está refiriendo al Padre, por favor. De los que tú me diste, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Padre, manténlos unidos. Su oración era por sus discípulos. Y pienso yo, es una opinión. Nos podemos equivocar porque la escritura es algo bien profundo. Quizás se estaba refiriendo a la cruz, quizás en su humanidad como hombre, al ver el dolor, estaba diciendo, Señor, ¿habrá otro medio para salvar a la humanidad? ¿Será posible evitarme los clavos? ¿Será posible evitarme la cruz? Quizás el Señor estaba diciendo eso en su humanidad. Quizás yo esté equivocado, pero yo pienso que se estaba refiriendo a la traición de sus discípulos. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, acepto lo que viene. Acepto el martirio. Acepto los clavos. Acepto que me escupan el rostro, que arranquen los pelos de mi barba, que me peguen con una caña, que me pongan la corona de espinas. Pero por favor, en medio de eso, ¿no podrías tú, Padre, quitarme ese pedacito de no ver a Juan correr, de no ver a mi discípulo traicionarme? Quizás yo se lo profeticé a Pedro, pero tú eres todopoderoso, podrás evitar eso, Señor, para irme a la cruz, aunque sea verlos allí. Pienso yo. Ahí se los dejo a su criterio. Padre, perdónalo. Decía. Y la gente que pasaba por ahí oía esto, porque no saben lo que hacen. Y creo que hoy voy a terminar nada más con esta frase. 2 o 3 detallitos más de esta primera palabra. Y los que quieran, se los voy a dejar lo mejor de la telenovela, como son las telenovelas, porque esta no es una telenovela, esto es el mensaje del Señor. Pero me entienden, en las telenovelas y eso te cortan en la parte más interesante para que mañana tú vuelvas otra vez. A ver si el domingo que viene están todos aquí más otros más. Qué interesante, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y continuaba esto. Es lo primero que el Señor quiere que nosotros sepamos. Lo primero que nosotros le podemos decir a otra persona. No, porque yo soy muy pecador. Ay, es que yo fumo. Ay, mijito, eso no es nada. Comparado con Saulo de Tarso, tú no has hecho nada. Y no es que queramos minimizar el pecado. Lo que estoy diciendo es que si a esos grandes super doctorados que tenían de pecadores, el Señor en un instante los perdonó, los cambió y los transformó, ¿qué no podrá hacer el Señor con nosotros hoy en día? Démosle un aplauso a Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Quiero terminar en 10 minutos.
pero tengo varias cositas. Y fíjense que aunque se ofreció el perdón, ninguno lo tomó. Hay 3 que lo tomaron. En Lucas hay 3 que se salvan. Simón de Cirene, el que cargaba la cruz, el ladrón y el centurión. En ese pasaje de Lucas hay 3 que se salvan. Hay 3 que se salvan. El curioso, el negrito que vino a ver qué estaba pasando allí y le pusieron la cruz encima y salió salvo. Y sus hijos llegaron a ser ministros de la obra de Dios. El imposible, porque el ladrón era imposible que se salvara. Y el increíble, era increíble que se fuera a salvar el centurión que lo estaba crucificando. Y se salvaron los 3. Qué cosa tan tremenda es. Pero fíjense que a los que le ofrece el perdón, no lo reciben. No lo reciben. Era para que los que estaban allí, mira lo que decía el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira lo que decían ellos: si eres el Cristo, desciende de la cruz y creeremos en ti. Ah, tú que derribas el templo en 3 días y lo construyes, bájate de la cruz y creeremos en ti. Eso es lo que decían. Qué bueno, qué lindo es el carácter del Señor. Porque si hubiera sido yo, hubiera dicho: Padre, abre un hueco en la tierra y trágatelos a todos ahora mismo. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. Señor, por favor, mándele una lepra de esa que se los coma despacito. Que se mueran por lo menos en 3 años y pedacito vayan soltándole el pellejo. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero mira cómo el Señor le contesta: ustedes me maldicen y yo te bendigo. Y te ofrezco el regalo más grande que pueda haber, la salvación de tu alma. Y no lo recibieron. Pero uno que estaba allí, que es la segunda palabra, que Cristo le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón dijo: espérate un momento. Así, a lo mejor dobló la cabecita, o a lo mejor lo crucificaron a ellos primero y al Señor fue el último, no sé. Sería un detalle bueno de observar, que a quienes crucificaron primero. Se lo dejo de tarea para que me ayuden con eso. ¿Crucificaron a los ladrones primero o al Señor primero? ¿Por qué? Porque si crucifican a los ladrones primero, ellos están viendo cómo están crucificando al Señor. Y están viendo el cartel que dice: este es el Rey de los judíos. Que está escrito, dice la Biblia, en hebreo, en griego y en latín. Al idioma de la religión, el Señor le dice al hebreo. Al idioma de la religión le dice: no es la religión, soy yo. Al idioma de la ciencia, el griego, Dios le dice: no es el poder humano, soy yo. Y al idioma de la fuerza y el poder militar, el latín, Dios le dice: no es con espada ni con ejército, soy yo, soy yo. Y el ladrón está viendo eso. Y la frase del ladrón, quizás pueda tocar la segunda palabra un poquitito y ahí dejarla. Increíble. Increíble lo que dice el ladrón. No sé si lo he predicado aquí o no. La frase del ladrón, no sé si la he predicado aquí. ¿La he predicado? Levante la mano si me lo oyeron predicar. ¿No? Mire lo que dice este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué está diciendo este hombre? Mira, él está diciendo esto. Estos que están aquí creen que los clavitos eso lo van a aguantar. Estos que están aquí se creen que se muere hoy y se acabó. Estos que están aquí lo van a poner en una tumba, le van a poner una piedra, le van a poner un sello y ya se acabó. Pero yo no creo eso. Fíjese lo que está diciendo. Acuérdate
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está diciendo, este no termina aquí. Este no lo matan aquí. Este viene otra vez. Está diciendo, hermano. Fíjense. La frase que está diciendo este hombre tiene tremenda profundidad. Ahora, al principio, hermanos míos, él con su amigo está diciendo, injuriando al Señor y diciéndole al Señor, si eres el Cristo, desciéndete de la cruz, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Así está diciendo. Pero según el rato va pasando y el dolor se va apoderando de él, el hombre cambia de parecer. Gloria a Dios por el dolor. Muchos de nosotros no hubiéramos venido a Cristo si no hubiéramos tenido una situación dura de dolor. Amén. Gloria a Dios. A ver, todos hagamos así yo. Aleluya. No hubiéramos venido al Señor a las buenas muy poquito. ¿Quién de los que está aquí vino el Señor a las buenas? Híjole. Quizás alguno haya venido a las buenas. Pero era los que vinieron al Señor o por soledad, por tristeza, o por un problema de hijo, por una enfermedad, por una cárcel, por un divorcio, por una separación, por un dolor. Y el ladrón lo agarró el dolor. Y entonces, hermanos míos, ahora no dice, fíjate que debería decir lo que estaba diciendo. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Pero dice, acuérdate de mí. Se volvió egoísta. No. Recordó un principio de la salvación. Que no podemos salvar a nadie. Que esto es individual. Él no puede salvar a su amigo. Lo único que puede hacer es hablarle a su amigo y le habló. Le habló, hemos leído el texto. Le dice, tú no tienes temor a Dios aún antes de la muerte. Lo está reprendiendo. Nosotros merecemos justamente lo que hicieron nuestros hechos. Pero este justo ningún mal ha hecho. Le habló. Fíjense, empezó a evangelizarlo. Antes de salvarse, lo empezó a evangelizar. Porque ya su alma estaba lista para buscar al Señor. Y dice que ahí se vira, o no sé cómo se dirigió al Señor. A lo mejor no podría ni doblar la cabeza, pero ahí un poquitito. Acuérdate de mí. Porque es que tú no puedes salvar ni a tu esposa, ni a tu hijo. La salvación es individual. Y cada uno de nosotros tenemos que venir al Señor y pararnos y darle cuenta a Dios. Cada uno de nosotros individualmente podemos orar para que Dios toque a una persona. Podemos hablarle para que hablen de su corazón. Pero el momento, hermanos míos, es que nosotros tenemos que venir como individuos y decir lo mismo. Acuérdate de mí, Señor. Ya no cuando vengas en tu reino, sino porque tú eres el Rey de Reyes. Porque tú eres el Señor de Señores. Porque tú moriste en la cruz por mi Padre. Acuérdate de mí, salva mi alma. Fíjese que este hombre se iluminó. Porque es ladrón y es homicida. Había matado soldados romanos. Por eso con gusto los romanos lo crucificaron. Y el que debería estar ahí en la cruz de Cristo era Barrabás, que era jefe de ellos. Pero ¿de dónde aprendió esto él? Era porque era judío. Y vivió una vida robando y matando. Pero cuando era niño, la abuelita o la tía o el papá o el abuelo por la oreja se lo llevó para la sinagoga. Y como muchos de nuestros niños debajo de las bancas correteando, en la primera oportunidad que tienen salen para afuera. Pero en medio de todo eso se le pega algo. Y como la palabra de Dios no regresa vacía, tarde o temprano da su fruto. Lo que él aprendió en la sinagoga de que un día el Mesías iba a venir al mundo, el Rey de Israel, aleluya, iba a venir en poder y en gloria a salvar a su pueblo. Pero espérase, si él está allí crucificado, ¿cómo que iba a venir en poder y en gloria? Pero él entendió que si está muriendo allí, allí no va a terminar. Y fíjense lo que está diciendo. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿En cómo? En el pesebre. A pagar por los pecadores. No, y ahora cuando Él venga otra vez, no hay clavito. Cuando Él venga otra vez, no hay pesebre.
Cuando venga otra vez, hermanos míos, a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron, no. Cuando Él venga otra vez, viene con poder y gloria. Viene como rey de reyes. El hombre está entendiendo, estaba clarito en ese momento. Acuérdate de mí cuando venga. Este no termina aquí, este viene otra vez. Y cuando venga, viene como el rey de reyes, el Señor de señores. Aleluya. Y qué lindo la frase de Cristo, la segunda frase. No, entonces fíjense que no le contestó la petición. Porque Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. En otras palabras, yo voy a morir hoy de seguro. Y como ellos doctrinalmente todavía la revelación completa del Evangelio era un misterio todavía no se conocía la revelación de la resurrección ni de la eternidad del alma, y estas cosas todavía no estaban claras. Él dijo, bueno, yo me voy a morir, pero cuando Él venga en su reino, que me resucite. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo Cristo con esto? Órale así. Vaya, se lo voy a decir en mexicano. No, cuando yo venga, no pues. Ahorita resolvemos esto. Para los que no entiendan mexicano, lo que el Señor le está diciendo es, ¿sabe que tú me estás pidiendo que resolvamos esto más adelante? Pero esto lo resolvemos ahora, en este momento. Tú no tienes que esperar más. Y aquí hay una profundidad, en este asunto hay una gran profundidad teológica, doctrinal. En este asunto, porque en la frase de Cristo, y a ver si en 5 minutos lo puedo decir y nos vamos, para terminar las dos primeras palabras y continuar con las otras después en otra grabación, porque estamos grabando esto. Cristo le hace una promesa y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense cómo cada palabra cuenta en la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque el paraíso existía, pero no estaba estrenado. No había nadie en el paraíso. Porque doctrinalmente la Biblia nos enseña que la gente que moría bajo la ley iba al seno de Abraham. Al paraíso no podía ir nadie. Fíjense que Cristo se lo dijo a sus discípulos en Juan 14. He aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí, yo voy a preparar lugar para ustedes. El paraíso existía porque Dios ha creado todas las cosas. Pero el Señor tenía reservado el paraíso, solamente se podía entrar después que se pagara por el pecado de la humanidad. Y antes de la cruz, la persona que moría iban al seno de Abraham, al lugar de consolación. Y los que no eran salvos iban al lugar de tormento. La parábola de Lázaro y del hombre rico. Y toda esa gente en el seno de Abraham estaba esperando la redención. La Biblia lo dice en el libro de Pedro, que los que murieron en los tiempos de Noé y en el Antiguo Testamento esperaban, hermanos míos, la redención. La Biblia lo dice que el Señor le dijo a los judíos, porque Abraham deseaba ver uno de los días del Hijo del Hombre y los vio y se gozó. En otras palabras, que Abraham, en el seno de Abraham, en el lugar temporario, junto con todos los patriarcas que estaban esperando la muerte de Cristo para juntamente con Él estar en el paraíso. Y usted sabe que cuando Cristo estaba en la tumba, la gente piensa que Él no estaba allí dormido. Su cuerpo está muerto. Pero la Biblia dice en el libro de Pedro que en el Espíritu, en su divinidad, por eso el Señor no podía ser hombre nada más, o no podía manifestarse como Dios nada más. Porque la redención involucra una parte humana y una parte divina. Dios no puede morir. Por lo tanto tenía que ser un hombre. Dios no puede derramar sangre. Por lo tanto tenía que ser un hombre. ¿Ves? Pero un hombre no te puede limpiar de tus pecados. Solamente Dios, por los méritos de la sangre de Cristo, puede entrar a tu alma y limpiarte de tus pecados. Como hombre lo ponen en la tumba.
Pero como Dios resucita de entre los muertos. Y el sábado y el viernes, mientras que la gente pensaba, los judíos, que había acabado con él, la Biblia dice que en el Espíritu, en la persona divina, Cristo descendió al Hades y le predicó el Evangelio a los que estaban en el infierno, en la condenación. Y usted dirá, ¿para qué? El Señor se paró y le dijo, ustedes no quisieron creer a Isaías. Ustedes no quisieron creer lo que dijeron los profetas. Y aquí estoy yo para probar que se ha cumplido lo que ella ha dicho. Pero ahora tomó el seno de Abraham, hermanos míos. Lo salvo. Y dice la Biblia que llevó la cautividad. En el libro de Efesios, la cautividad cautiva. Ahora la lleva al paraíso, hermano. Los que esperaban la redención, los que esperaban el Calvario, ahora el Señor los lleva para estrenar el paraíso. Y yo cuando me imagino esta historia, y la he predicado muchas veces esta partecita, y se me hace linda, cómica, porque yo trato de imaginarme la inauguración de algo importante aquí en la tierra. Un gran edificio, un gran mall, un gran lugar de comercio. Y a quienes invitan para la inauguración, mire, al alcalde de la ciudad, a la gente importante, hermanos míos. Y ahí le ponen un lacito bien bonito y agarran una tijera como símbolo de la corte y la gente entra. ¿Me estoy explicando? Para hacer una fiesta, para hacer una celebración, porque ha costado millones y millones de dólares hacer el lugar y hay que promoverlo, la gente tiene que saber. Y si humanamente los hombres hacen así, imagínense el estreno del paraíso. Imagínense Cristo estrenando el paraíso y a su alrededor Abraham, Moisés, híjole, profeta Amós, Isaías, Jeremías, oiga hermano, José, Isaac, Jacob, los patriarcas, Sara, Rebeca, Ruth la moabita, todos ahí, Josué, Samuel, Elías, Eliseo. Uy, hermano, David se me erizan los pelos nada más pensar que un día vamos nosotros a estar con ellos también. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que usted se pueda sentar ahí con Elías. Bueno, Elías, ven acá, cuénteme un poquito más. ¿Cómo estuvo eso de los cuervos y tú de abajo del enebro y comiéndote el pan aquel? Ven acá, Elías. Y el pan estaba desabrido. ¿Cómo estaba? Y ven acá, Pablo, cuéntame, ¿cómo fue el asunto del aguijón? ¿Qué era? ¿La vista tuya? ¿Era una enfermedad? ¿Era un demonio de verdad? ¿Qué cosa era? Salomón, ¿cómo estuvo eso de mis mujeres? Yo creo que de esas cosas no vamos a hablar. Elías, cuéntame cómo fue la cosa cuando estabas caminando y vino el carro de caballo y te llevó el torbellino de fuego. ¿Cómo te sentiste, Eliseo, cuando agarraste el manto y pegaste el Jordán y dijiste, ¿y dónde está el Dios de Elías? ¡Ay! Se divide. Yo no sé usted, pero yo quiero saber que expliquen esto. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es eterna. Entonces, allá en la eternidad vamos a estar hablando de todo esto, hermano. Toda esa gente, hermano, para abrir el paraíso. Y de repente alguien dice, ¿y ese que está ahí quién es? Sí, porque el Señor dijo conmigo. El Señor le dijo, de cierto te digo que estarás en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. No le dijo eso. Le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo. Y la palabra ahí griega, yo sí fui a ver de verdad, porque el hermano Bruno anda tiene un diccionario griego que él dice, ¿usted sabe lo que significa todo en griego? Todo significa todo. Entonces, pero no, yo fui a ver. Y ahí la palabra es compuesta con y migo, que significa al lado de un amigo. Vaya, si Cristo le hubiera dicho, estarás en el paraíso, hubiera estado en la cola allá atrás. ¿Me entienden? Porque en el paraíso entraron millones de personas. Uno más en pelotón,
uno más en montón. Pero dijo conmigo. Y entonces toda esa gente ahí, y de repente alguien le pregunta, oye, ¿y ese que está ahí quién será? ¿Quién es ese? ¿Es un profeta mayor o profeta menor? Y el Señor decir, no, este era un ladrón que estaba allí, el diablo ya lo tenía medio masticado, listo para llevárselo para el infierno. Pero como yo di una promesa, aleluya, de perdón para todo aquel que la buscara, para todo aquel que la creyera, y él clamó a mí, pues aquí me lo salvé y lo traje conmigo para estrenar el paraíso. Gloria a su nombre. Aleluya. Fíjense que él se agarró de la palabra de perdón. Y el único allí. Bueno, como dije, el centurión también. Ya hablamos de él al principio del mensaje. En los otros mensajes hablaremos un poquito de Simón de Cirene, el negrito que le tocó cargar la cruz, que lo obligaron. Que llegó de curioso. Que dice que pasaba por allí. La hermana Isabel se recuerda cuando yo prediqué ese mensaje. El negrito pasaba por allí. No estaba allí en la turba, sino que así iba el negrito. De pasadita. Y le dijeron, usted a cargar la cruz. Y dice la Biblia que lo obligaron. Sí, porque en la película se ve que Simón, que ni es negrito, lo pusieron como un judío, pero no es judío, es negrito. Simón de Cirene. Cirene es el país en África. Y entonces le dijeron a cargar la cruz. Dios, no, yo no tengo nada que ver con esto. Si yo estaba pasando por aquí nomás, a cargarla lo obligaron. Y dice, y se la pusieron encima. Porque ni la quería tocar. Pero quedó salvo. Y sus hijos, en el libro de Marcos aparece el nombre de sus hijos. Y en la lista de los ministros, en el libro de Romanos, aparece uno de sus hijos como uno de los ministros de Dios. ¿Cómo la ve? ¡Oh, gloria a su nombre! Denle un aplauso al Señor, hermano. Mejor le paro, hermano. Pero continuaremos las 7 palabras de ahí por delante. Vaya y cuéntele a otro lo que está pasando los domingos de la noche aquí. Que hay un avivamiento de la palabra de Dios. Señor, te adoramos en esta noche. Alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Puestos de pie. Gracias porque en cada una de estas palabras hay una riqueza, una profundidad, Señor, de tu salvación hacia nosotros. Gracias por este grupo de hermanos que se ha dado